estar en la fase gaseosa. Por eso mismo, es muy probable que el tiempo de retención vaya disminuyendo porque el analito está en menos disposición de quedarse en la fase estacionaria, por lo tanto fluye más rápido. Si nosotros analizamos ahora el área, entonces nosotros podemos notar que el área va aumentando ligeramente conforme aumentamos la temperatura. Aquí también tiene que ver con la forma del pico. El área de este pico aumenta conforme aumenta la temperatura, muy probablemente por la manera en que está llegando este pico o este analito al detector. Entonces, ligeramente aquí casi lo pudiéramos considerar constante, pero sí hay una ligera influencia en en el área del pico con respecto de la temperatura. Entonces, nosotros podemos observar, aquí ya se nota todavía más claro, si aumentamos la escala, que el pico está aumentando su área, aunque es casi imperceptible en términos de área, que estas unidades son grandísimas, pero en términos de área pareciera que es constante, pero sí aumenta conforme nosotros vamos teniendo una mayor temperatura. Y eso tiene que ver con tanto la absorbancia en la fase estacionaria, es decir, que a mayor temperatura el pico se deja absorber, perdón, el analito se deja absorber menos y al mismo tiempo tiene un efecto viscoso con respecto al flujo. Y eso hace que el pico, aunque sea la misma cantidad de analito, sí haya una ligera deformación de esa banda, lo que nos da una diferencia de tamaño. ¿Ok? Luego, si hacemos lo mismo con la altura, vamos a notar una situación parecida. Nada más que aquí no veo. Tengo que eliminar. Lo hacemos de nuevo. Con la altura sucede lo mismo, pero aquí sí es mucho más notable la diferencia. Entonces, si tenemos una mayor temperatura, nosotros vamos a ver que la altura también aumenta. El efecto sobre la altura de nuestro pico es aún más notable con respecto a, por ejemplo, el tiempo de retención o el área, que casi los estamos considerando constantes. La altura sí tiene un aumento muy significativo y puede estar relacionado también con cómo se absorbe el analito en la fase estacionaria. Y entonces, a mayor temperatura, nosotros tenemos una mayor altura.
que pudiera tener razones, o la razón que pudiera tener ahí es que la banda llega más estrecha, pudiera llegar más estrecha y por lo tanto, al ser más estrecha, llega más alto. Ujú. Lo mismo pasa con, y bueno, más o menos la razón de que llegue más estrecha también la pudiéramos tener aquí en el tiempo de retención. Entonces, ¿por qué llega más estrecha o por qué consideramos que llega más estrecha esta banda? Porque está volviéndose más alta. Y al volverse más alta, lo que nosotros podemos notar es de que no se está absorbiendo todos los analitos, es decir, no le da oportunidad al analito a absorberse y por eso llega rápido al detector y de manera más, más empaquetada o en una banda más estrecha. Finalmente, aquí tenemos la relación área sobre altura y esta relación área sobre altura va disminuyendo conforme nosotros aumentamos la temperatura. Eso quiere decir que aunque el área está aumentando, aunque la altura está aumentando, el pico no mantiene su forma, se está deformando. Conforme cambiamos la temperatura, el pico no tiene el mismo tipo de forma. Aunque crezca, no crece de manera proporcional como lo habíamos visto en la práctica anterior, donde no importando la cantidad de volumen de analito que inyectáramos, esta relación se mantenía prácticamente constante. En este caso, nosotros podemos notar que el efecto principal de la temperatura contra la banda del analito es que lo vuelve cada vez más estrecho, es decir, avanza más rápidamente dentro de la columna. Y es decir, porque como no lo absorbe o no lo retiene lo suficiente, entonces esa banda se vuelve cada vez más estrecha. Esto en términos de cromatografía pudiera ser muy beneficioso porque siempre vamos a estar buscando picos más estrechos y más altos. Eso es lo que nos interesa. Y con la temperatura, aunque tiene un efecto, aquí se puede notar el efecto de que sí aumenta la altura, perdón, el área. Al aumentar la temperatura, realmente no es tan significativo como con la altura y con el área. Entonces, este es el tipo de análisis que nosotros debemos de hacer cuando tenemos nuestros resultados experimentales. Cómo afecta cada uno de los parámetros que estamos moviendo en nuestro cromatógrafo sobre la respuesta que nos da el cromatógrafo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con nuestros datos de presión, de cambio de presión. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ahora con esto, seguimos teniendo inyecciones de punto 3 con rango 1 y ahora aquí le vamos a cambiar temperatura de horno. A 85 centígrados. Entonces la primera va a ser presión. Presión de Carrier.
Entonces, este de aquí es el mismo experimento que tenemos acá. Es este de aquí. Pero lo vamos a mover de ubicación. Tenemos aquí este mismo resultado, lo vamos a meter, pero acá. Porque nuestros experimentos fueron de 5, 10, 15, 20. Inyectamos inclusive 25, pero se sale de tendencia y entonces no lo podemos utilizar en nuestros resultados. Así que se nos queda solamente así sin resultados, es decir, no los vamos a incluir en nuestra tabla de resultados porque las inyecciones que realicé no fueron contundentes, no dieron resultados apropiados. Entonces, vamos a poner los que sí nos salieron bien, supuestamente. Y vamos a ver que el tiempo de retención ahora tiene ligeros cambios. Muy bien. Y entonces, en esta práctica que estamos viendo el día de hoy, lo que hicimos fue hacer diferentes inyecciones de 0.3 microlitros del estándar con diferentes presiones de gas acarreador. Siempre fue el mismo volumen, siempre fue la misma temperatura de horno. Ahora lo que hicimos variación fue cambiar la presión del gas acarreador. Y al tener diferentes presiones de gas acarreador, nosotros podemos notar que si graficamos esta respuesta del cromatógrafo con respecto a esta presión, el tiempo de retención va disminuyendo. ¿Qué pasa con la presión del gas acarreador cuando aumenta? Si aumenta la presión del gas acarreador, lo que va a pasar es que también aumentamos la velocidad a la que fluye ese gas acarreador. Ese es el efecto principal. El gas acarreador fluye más rápidamente dentro de la columna porque la columna no cambia su diámetro. El diámetro es el mismo, por lo tanto, al aumentar la presión del gas acarreador, aumentamos también su velocidad de flujo. Al aumentar la velocidad de flujo, entonces arrastra con mayor velocidad al analito. Y al arrastrarlo a mayor velocidad, nosotros podemos notar que es muy significativo
el cambio de tiempo de retención. Si nosotros entonces aumentamos la presión, estamos aumentando la velocidad a la que sale el analito hacia el detector. Eso también significa que a mayor presión, le damos menos tiempo al analito de ser absorbido por el gas acarreador, y al mismo tiempo, cuando sí es absorbido, lo desorbemos con mayor rapidez. El efecto final de todo esto es que el gas acarreador hace que el analito fluya más rápido dentro de la columna y llegue más rápido al detector. Si nosotros observamos el área, también estamos teniendo un cambio de área. Ahora sí, muy significativo. A mayor presión de gas acarreador, mayor es el área que tenemos de nuestro pico. En este caso, lo interesante de por qué aumenta el área es porque el pico también se vuelve más alto. Entonces nosotros podemos ver que a mayor velocidad de flujo y a mayor velocidad de flujo y a mayor presión de gas acarreador, nosotros tenemos una mayor área. Eso significaría que llega más analito al detector. Esto pudiera explicarse por el split. Cuando nosotros tenemos abierto el split a una presión muy alta, entonces se supone que parte de nuestro analito va a la columna por el split y la otra parte del analito se desecha por el venteo. Cuando nosotros tenemos mucha presión, entonces nosotros estamos empujando más rápido al analito dentro de la columna. Y entonces dejamos menos oportunidad de que haya, o más bien tenemos menos masa que sale por la válvula de venteo. Cuando el gas acarreador es muy lento, entonces tarda mucho el analito en entrar a la columna comparado con el tiempo que tiene ese mismo analito en salir por la válvula de venteo. Esta es una especie de desequilibrio en el que a mayor presión nosotros podemos meter más cantidad de analito a la columna por la velocidad en la que ocurre este proceso. Nosotros se supone que tenemos un split y ese split debería de funcionar siempre igual, siempre la misma proporción. Vamos a suponer que a 20 PSI yo debería en un split siempre tener la misma proporción. Digamos, solamente el 10% de la masa del analito debe entrar a la columna. Eso es tan solo de forma nominal, porque si nuestra presión es muy alta, entonces empujamos más masa y pudiera llegar a ser, digamos, el 50% en lugar de nada más el 10%. Y cuando es muy lento el flujo, entonces, con toda la calma del mundo, el analito entra a la columna, pero es menor la cantidad que está entrando a la columna por tiempo. Y entonces, al abrirse el venteo, digamos el 95% de la masa se sale por el venteo y solamente el 5% está entrando a la columna. Aunque yo haya inyectado 0.3 microlitros, realmente solo el 10% entra a la columna en estas condiciones, y acá por la velocidad
a la que ocurre el procedimiento, entra, digamos, el 50%. Es tan solo un decir, pudiera ser menos, pero en proporción, digamos que es casi 10 veces más. Lo podemos ver aquí en el área, que es casi 10 veces más lo que entra a la columna cuando yo tengo una presión de 20 que cuando yo tengo una presión de 5. Aparte tiene que ver con la deformación del pico. Nosotros podemos ver acá que hay una deformación de pico igual, en la que a mayor presión el pico tiene una forma más delgada y más alta, y a menor presión el pico tiene una forma más achaparrada y más ancha, y aún así su área no se compara con el área de acá. Entonces, eso es lo que podemos observar en las inyecciones cuando cambiamos de presión de gas acarreador. Decíamos que si aumentamos el flujo, cuando tenemos ahora esta comparación de presión contra altura, a mayor presión, el pico se vuelve más alto, porque al tener el pico más alto, significa que está llegando más rápidamente o más compacto, más angosta nuestra banda al detector. Entonces, esto es lo que estamos observando, que si aumentamos la presión del gas acarreador, entonces el pico llega más angosto y más alto al detector. Y eso es lo que podemos observar. Y finalmente, entonces, la relación área sobre altura nos dice precisamente eso. A baja presión de gas acarreador, el pico es muy ancho y muy chaparro. Y entonces nos da una relación de base o de relación área sobre altura muy grande. Y a altas presiones, el pico es muy alto comparado con los demás y muy angosto. Por lo tanto, su relación área sobre altura es la más baja de todas. Eso quiere decir, entonces, en conclusión, que la presión del gas acarreador influye en el analito, que cuando es baja esa presión, cuando la presión es baja, nuestro analito avanza lentamente por la columna y le da más oportunidad de ser retenido. Y cuando es alta esa presión, le da poca oportunidad de ser retenido y llega de manera más rápida al detector. El pico llega más angosto y más alto conforme aumentamos la presión de ese gas acarreador. Este tipo de análisis es el que ustedes me van a entregar entonces en su informe. ¿De acuerdo? Para entonces vamos a terminar esta segunda sesión y vamos a iniciar una tercera en un minuto, por favor.